qué resultados puede dar ya en un control sobre eso mismo, ¿no? Entonces, el hombre de Anáhuac pues, se preparaba en las escuelas, desde el seno familiar, desde su mismo nacimiento. Hay muchos diálogos que se daban desde la bienvenida que se le daba al niño al nacer, las instrucciones que recibía directamente de la madre, del padre. Después entraba al Tepochcali, o sea, a la casa de los jóvenes, donde seguía una instrucción que no había ninguna ruptura en cuanto a las bases de vida que salían de la casa y que se continuaban en el Tepochcali, luego en el Calmecac, que era la universidad donde ya empezaban los grados mayores, el hombre jaguar o el jaguar, el caballero águila, como una de las representaciones máximas de lo que el hombre puede alcanzar en la tierra en cuanto a evolución. Pero se veía una preparación que los llevaba a tener conocimiento de esa dimensión, que actualmente pues es desconocida para nosotros en nuestra sociedad occidental. Sin embargo, ellos era algo natural, y esa preparación pues era el control al temor, ¿no? Y hay una frase que aquí mismo lo dice, ¿no? Hay que tenerle miedo al miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el miedo mismo te imposibilita, ¿no? Te ata, no te permite tomar una decisión adecuada cuando hay situaciones complicadas en la vida, como ya lo mencionaba Benjamín, pues es que nos enseñan pues, cómo poder resolver problemas de nuestra propia vida diaria, ¿no? No es algo ajeno al ser humano. O sea, yo creo que es un punto importante que tenemos que ver, que no es ajeno a nosotros, sino que es parte de nuestra vida. Así como decimos que pues vemos que día con día está presente la muerte entre nosotros, ¿no? Nosotros ya no somos los mismos. Cuando llegamos estamos hablando más o menos 45, una hora, ya no somos los mismos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuántas células murieron? ¿Cuántas células se regeneraron? O sea, cuánto nuestro metabolismo, cómo ha cambiado. Ya ahorita que degustaron su café, pues ya están haciendo digestión. O sea, ya hay un cambio, ¿no? Un cambio metabólico, un cambio de ánimo, etcétera. Entonces, hay una renovación constante. Entonces el hombre pues está en esa dinámica, la naturaleza está en esa dinámica, vivimos con ello, ¿no? Entonces, ese momento que pues es trascendental, que es conocer esa dimensión llamada muerte, pues simplemente lo podemos hacer solamente a través de un conocimiento. O sea, conocer qué es lo que rige, cómo lo podemos aplicar. Y no por eso quiere decir que sea una vida solemne, dura. No, es una vida alegre. ¿Por qué? Porque ya hay un motivo existencial. Sabemos que todo aquello que hacemos, como ahorita que estamos charlando, estamos transmitiendo una idea, etcétera, hay un motivo de por qué hacerlo. Nos da ese ánimo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos va a llevar eso? Pues estar conscientes de sí mismos, ¿no? O sea, el hecho de saber todo eso, pues vamos a estar conscientes de sí. Saber que venimos aquí a hacer un servicio para servirle, como decían nuestros antiguos mexicanos, a los dioses y al hombre. Y ¿qué no por acaso la conclusión sería que se haría una sociedad más humana? O sea, ¿cuántas veces nos hemos deshumanizado al ver actos que pues de lo más un animal pues no haría eso? Es como que volver nada más a los principios más básicos, volvernos seres humanos realmente, ¿no? Por ahí lo decía en una forma Benjamín, dice, pues estamos viviendo como que en la actualidad que la sociedad de los zombies, ¿no? Los muertos vivientes, ¿no? O sea, ¿cuántas veces pasamos por algún lugar siempre, día con día, y no apreciamos nada de su belleza intrínseca que hay ahí? Pues, ¿por qué? Pues por ese aspecto, ¿no? De que no estamos conscientes de sí mismos. Entonces, la enseñanza, ese conocimiento nos llevaba a estar conscientes de sí mismos para saber que en un momento dado tenemos que llegar a ese desenlace, como nuestro gran héroe Cacamac, donde en un momento decisivo sabe tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, y aquí pues básicamente ya para pues, concluir nuestra charla, pues vamos a recordar lo que pasó hace una semana, ¿no? Nuestra celebración de Día de Muertos, una celebración de miles de años, es milenaria. De acuerdo a los datos que tenemos, es milenaria, pues a lo mejor podría ser, me atrevería, a lo mejor millonaria. ¿Por qué? Porque es una millonaria, me refiero pues a que nuestra cultura puede tener millones de años, ¿no? O sea, cambiando un poquito el concepto de que no venimos de la teoría evolutiva, ¿no? No es el proceso evolutivo que hemos seguido como nos han hecho creer, ¿no? Sino que el ser humano ha existido como ser humano durante mucho tiempo, y que nuestra filosofía así lo dice, o nuestra historia, ¿no? Que hubo eras. Pero bueno, no es el tema, ¿no? Ya en su oportunidad pues podremos platicar sobre ese tema de las eras, ¿no?
Pero volviendo, pues es una celebración milenaria, en la cual, ¿cuál es el motivo ancestral? Pues recordar a aquellas personas que han pasado esa dimensión, ¿no? Que están en algún lugar y que nosotros, como partimos desde un principio en nuestra charla, de que la muerte es parte, es un complemento de la vida, que es un todo, ¿no? Lo ve el mundo náhuatl como un todo, y la muerte y la vida es parte de ese todo. Entonces el mundo náhuatl, y actualmente lo seguimos celebrando porque muchas partes del mundo se sorprenden, así entre paréntesis, de que, oye, pues ¿cómo que se ponen a celebrar a sus muertos? No se van al panteón, hacen esto, le ponen comida, pues que va a venir el muerto y lo va a probar. Bueno, esa es la percepción desde alguien que no vive la intimidad de nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, pues eso nosotros lo vemos como algo natural, ¿no? O sea, convivimos con esa parte. O sea, aunque los recuerdos puedan ser vagos, no haya un sentido más profundo, pero lo importante es que todavía nuestras tradiciones nos siguen dándonos la oportunidad de recordar a nuestros ancestros. Porque lo peor que puede hacer un pueblo, una sociedad, es olvidarse de dónde viene, perder sus raíces. Y en este caso, nuestra patria se ve reflejada en eso, en esa tradición tan popular, ¿no? Donde se ofrendan comida, se ofrendan el fuego, se ofrenda muchas cosas que eran del gusto del difunto, y que pues es recordarlo, ¿no? Convivir otra vez con él, ¿no? Estar en esa íntima relación. Eso tal vez queda nada más en un aspecto popular, pero si vemos, no lo vemos trágico, ¿no? Y nos han caracterizado en ese sentido en México y en América Latina, pues de que, pues ahora sí que la muerte es como que es parte de nuestra convivencia, ¿no? No el que se está muriendo la gente, como sí, en una forma trágica como está pasando actualmente, sino como que es una parte de la vida, ¿no? O sea, se complementa lo que decía aquí, ¿no? Bueno, pues ya somos diferentes, ¿no? ¿Cuántas células ya murieron, ¿no? O sea, está íntimamente con nosotros. Entonces, aquí, pues yo concluyo en ese sentido, pues necesitamos recordar lo nuestro, ¿no? Esa festividad del Día de Muertos, pues nos acerca a esa gran cultura de la cual somos herederos y que está viva, ¿no? Y queda de nosotros de poderla seguir avivando, pero con un conocimiento, ¿no? Que es la intención parte de esa, de poder transmitir esa base de conocimiento que en antaño usaron nuestros hombres de Anáhuac y que les permitió hacer las grandes obras que todavía aún podemos presenciar. Pues les agradezco el haber estado con nosotros, y no sé si Benjamín quiera decir algo para al final, ¿no? Bueno, aprovechando aquí la oportunidad también de nuestros invitados, algún comentario antes de... Pues los invitamos a que comenten algo. Sí, yo sí tenía, tengo interés más bien en saber, bueno, el significado, ¿no? Esencial de lo que es la ofrenda, ¿no? Las ofrendas, que a lo mejor ya fue algo ideológico para la gente, poner muchas cosas, ¿no? Para un muerto. Entonces, pues esa era una parte que yo tenía duda, y bueno, creo que ya me quedó un poco más claro, y pues la muerte, pues sí, es un tema bastante amplio, ¿no? Yo creo que con esta gran charla, y digo, fue exquisita, ¿no? En su palabra, y pues esperemos tener otra charla sobre este tema, ¿no? Que es importante saberlo, es importante llegar a ese punto. No sé si quieras complementar un poco lo de la ofrenda o... Pues nada más, básicamente pues es también esa parte del ofrecimiento, ¿no? O sea, la ofrenda también tiene ese concepto de ofrecer, o sea, de dar. Es un concepto que queda ahí, ¿no? O sea, el que tú pongas un pan, pongas el agua, pongas las flores, pongas lo que le gustaba a la persona que ya murió, estás ofreciéndolo. Pero también pues también tú degustas, después de que pasa el día, pues tú degustas toda esa comida, o sea, y con un gusto, ¿no? O sea, yo creo que todos nosotros así lo hacemos, ¿no? O sea, estamos esperando también con ansiedad de alguna manera pues de comerse esas ofrendas, ¿no? Porque son guisos o platillos o productos que nosotros normalmente consumimos, ¿no? Entonces, un punto importante, pues ahondando en eso, pues es que es una ofrenda, ¿no? O sea, ofreces.
Es algo, o sea, a veces nos han dicho, no, es que el mexicano no ofrece, ¿no? No, pues sí ofrecemos, ¿no? Está ahí, nada más que pues lo hacemos muy a nuestro estilo, ¿no? Estamos ofreciendo el fuego, o sea, con la representación que se dan de las velas, las veladoras, se está ofreciendo el fuego, se pone también inciensos o se pone copal, se está ofreciendo también el aire, o sea, los elementos básicos, el agua, se ponen vasos de agua. O sea, ahí están presentes, o sea, empezamos a entrar en un aspecto de que están presentes los elementos básicos de la tierra, ¿no? O sea, también es una ofrenda a la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque somos parte de ello. Entonces es también un poquito más otro concepto, ¿no? De lo que es esta celebración, ¿no? Que se ha quedado, pues, a lo mejor algunos llaman como un sincretismo y cosas por el estilo, pero yo creo que lo más rescatable es de que es una herencia, ¿no? Y que seguimos viviéndola. Es una herencia que va más allá de hace 500 años, ¿no? Como lo decía, miles y miles de años que esto se ha venido haciendo, y en muchos otros lugares del mundo se hacía. Se ha extraviado, se ha dejado de hacer. En México, afortunadamente, pues se sigue haciendo, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad porque podemos hacer una proyección, ¿no? De que pues el mundo vea que esto es una parte de sí. O sea, todo el mundo, ¿no? No nada más exclusivo de como un aspecto de para un souvenir, para un atractivo para el turista, ¿no? No, sino que es una parte que va más allá de simplemente una celebración popular en nuestro país y en muchos países de América Latina, ¿no? Sí, bueno, aprovechando justamente aquí la explicación que nos dio nuestro compañero Genaro, efectivamente esta celebración encierra o engloba un gran conocimiento, como se ha citado a lo largo de la charla. Entonces, tan solo hablar de este tema de la ofrenda tiene implícito una gran cantidad de conocimientos, la parte del ofrecimiento, el concepto de que se ofrecen todos los elementos que existen en la tierra. O sea, observamos cómo en cada elemento de la vida de lo que eran nuestros antiguos mexicanos va implícito ese gran conocimiento de vida. Otro de los aspectos que también van implícitos en esa misma ofrenda, o lo que mencionaba el compañero, ¿no? ¿Por qué se pone el platillo ¿cómo se llama? De la persona o del difunto que recordamos, ¿no? Es también lo que nos decía el compañero, recordar que nuestras raíces, no partimos de la nada o del cero, tenemos un origen. ¿Cuántos de nosotros, de forma muy, muy particular, ¿no? Algún familiar o algún amigo muy cercano fallece, en la ofrenda en estas fechas, como lo recordamos, pues ponemos los alimentos que le gustaba, ¿no? Lo que hacemos es darle ese reconocimiento o recordar ese legado que nos dejaron. ¿Cuántos a lo mejor abuelos, padres, tíos, amigos que ya no estén con nosotros, pues nos dejaron algún tipo de enseñanza, y que ahora somos los hombres que somos gracias a esas pequeñas enseñanzas de personas que estén con nosotros y personas que no estén? Pero finalmente encierra en esa ofrenda ese recordatorio, lo que nos explicaba el compañero Genaro, ¿no? Ellos ya pasaron a esa otra dimensión, pero es una forma práctica en la que desde los pequeños, pues es una dimensión conocida, no es algo trágico, sino nos empieza a acercar al contacto con esa dimensión. Es una forma de acercarnos a eso de una forma muy práctica, como poner una ofrenda en estas fechas para las personas que ya no están con nosotros. Y en ese sentido, pues también muchas personas ponen sus ofrendas a sus artistas, ¿no? Hay personas que actualmente como lo dice el compañero, es una tradición, es un conocimiento que está intrínseco en el mexicano, es una celebración milenaria, y ponen ofrendas a sus artistas favoritos. Incluso algunos van hasta los panteones en donde yacen los restos de algunos de ellos, y vemos cómo se llenan ahora sí en el panteón sus ataúdes, que ya no son familiares. Pues de esa misma forma, incluso, ¿por qué no decirlo, no? Nosotros podríamos hacer lo mismo con nuestros héroes mexicanos, ¿no? Poner nuestra ofrenda al señor Cuitláhuac, por ejemplo, por mencionar algo. Pues también es parte de no romper esas tradiciones, de no romper lo que decía el compañero Genaro, no perder lo más valioso que tenemos, que son nuestras raíces. En ese sentido, pues es el ejercicio también de la ofrenda. ¿Por qué pongo un alimento del difunto? Bueno, es recordarles, darle ese lugar de que tuvo la importancia. Y nada más, volviendo a citar Preparación para la muerte de sí mismo, nuestros antiguos mexicanos lo decían. En esta vida todo es transitorio y es efímero,
en Tlaltípac nada es eterno, todo es transitorio y efímero, solo perdura lo negro, lo rojo y la obra del hombre. O sea, ¿qué es lo que perdura? Ese conocimiento. Nosotros cuando ofrendamos un pan a algún familiar, pues recordamos, algo nos debió de haber dejado. Algo, yo creo que todo el mundo recuerda, a lo mejor ya, sobre todo cuando, creo que el mexicano regularmente es más así, ¿no? Ya cuando no está la persona, le reconoce, no, pues este pequeño detalle, que yo tengo ahora, se lo debo a tal persona. Pues es recordar ese mismo conocimiento. Nada es eterno, todo es transitorio, vamos a pasar a esa otra dimensión, lo único que va a perdurar es nuestra obra, ese legado que nosotros dejemos, ese servicio que ahorita nosotros estamos haciendo es lo único que va a perdurar en esta tierra. Entonces es otro de los conceptos que están implícitos en esa ofrenda. Entonces vemos cómo este tema de la muerte en una dimensión conocida para el hombre de Anáhuac, pues es un tema bastante amplio, como en un solo evento encierra o engloba todo un conocimiento, todo un percepto, toda una cosmovisión, toda una forma de vida, no más allá de un tradicionalismo o, como lo decía el compañero, no solo un folclore para incentivar lo que es el turismo. Aparte de ello, pues es toda una riqueza que es nuestra, ¿no? Es muy nuestra, es tan natural para todo el mexicano este tipo de celebraciones que pareciera que es nata, pero como lo dice, no es exclusiva de aquí de México. Yo cuando era pequeño vi una vez un programa de televisión, y hasta eso no tan lejos, norteamericano, y decían, ay, es increíble cómo los mexicanos, lo que decía, celebran a sus muertos y hacen calaveritas de azúcar. En ese tiempo era lo más común, con el nombre de sus familiares, ¿no? Y lo ponían como algo muy increíble de una celebración extraña, ¿no? Pues es parte de nuestra riqueza, nuestra cultura y nuestro legado. Bueno, pues agradecemos su asistencia. Pues hay nuevas, como decía aquí Benjamín, hay nuevas personas, gentes que están asistiendo. Esperemos que sigan asistiendo para las próximas. Prepararemos otro tema interesante para la fecha de diciembre. Ya les haremos saber con tiempo al respecto. Y pues nuevamente agradecerles y pues así que esperen esta charla, que la subiremos también a las redes sociales para que muchos más la puedan escuchar y compartir. Gracias a todos. Gracias.